antes que casi nada, junto con este asunto de los enredos, fue el título que me acuerdo, un dibujito en un cuaderno que puse, que había la propaganda de Solo con tu pareja, y puse Solo con tu pareja con unos condoncitos volando. En realidad la idea original, o sea, más que, porque es como todo parte de un concepto, es la energía de hacer algo a la Lubitsch, con el ritmo de Lubitsch o Howard Hawks. Era básicamente como el impulso era eso. Y junto con eso salió la imagen del enredo de habitaciones. ¿Sabes? De la entrada y salida de habitaciones. Que a mí siempre me pareció una de las cosas más cinemáticas que existen. Pero lo que pasa es que a Carlos sentía que había demasiada carga intelectual. Si ya el tema del SIDA tenía un peso, era meterle toda una carga muy solemne alrededor, que era como dar la vuelta, y es cuando él hablaba del Don Juan, que maneja muchos temas con una ligereza y con una aparente frivolidad. La génesis fue cómo hacer una comedia que tuviese el ritmo, el equivalente al Lubitsch Hawks, pero tomando un elemento cinemático mucho más contemporáneo. La referencia sí tenía que ver más con el Mauricio Garcesismo, si acaso. Revisitado. Sí. Revisitado, pero también la diferencia es que en Mauricio Garcés había una complacencia alrededor de una cierta clase social. Aquí creo que mucha gente pensó que era una alegoría a una cierta clase social. Para nosotros la intención era, más bien era mostrar una banalidad acerca no solo de una clase social, sino el enganchamiento del yupismo que estaba entrando. El estar muy claro de un México, junto con este yupismo, sí, también un engranaje de un México que se estaba conectando con el resto del mundo, con un México de referencias totalmente cosmopolitas e internacionales. ¿Sabes? Hacer un México donde estás paseando a los japoneses. O sea, a la vez de que creo que había una visión romántica acerca de lo que era la Ciudad de México. Eso quizá queda de lo que era el cine cincuentero, de comedia cincuentera, un cierto romanticismo acerca de la Ciudad de México. Y era parte con la discusión que tenemos al principio, que el SIDA en esa época, sobre todo, y en México, estaba totalmente relacionado en un asunto de una cuestión meramente gay. Claro. Y que además se le agrava el moralismo de, bueno, pues se lo merecen. ¿Verdad? Y era como sacar el SIDA del corral gay para ver que era una cuestión que estaba afectando a todos lados, y era una cuestión donde no hay una relación entre gay o no gay, es una enfermedad y punto. El casting es muy peculiar, muy interesante, porque no son los actores que, de hecho muchos de ellos no habían hecho cine, es una de las primeras películas de Daniel inclusive. Claudia Ramírez había hecho de muy joven con Diego López un papel, pero había hecho más bien televisión, y otros son actores emblemáticos del teatro que inclusive casi 20 años después ni siquiera han hecho mucho cine tampoco, ¿no? ¿Cómo hicieron el casting? ¿Tenían director de casting como se usa o no? ¿Verdad? No, sí teníamos, como no. Claudia Baker fue nuestro director de casting. Como mi mamá también lo hizo Pei. No, Claudia fue la directora de casting, y sí, lo que ella sufrió, porque sí había una tendencia, una inercia a lo que ya estaba establecido, lo que estaba claro. ¿Y cómo llegó Daniel al proyecto? O sea, yo sé que fue la primera opción y la última. Es un tema que él siempre va a ocultar. No, la verdad es él miente con cada entrevista. Fue la primera opción porque era obvio y lo admiraba, pero como nos caíamos mal, entonces tuve que ver... No nos caíamos mal, tú me caías mal a mí. No, tú me caías mal a mí. No, perdona. ¿Yo te caía mal? Yo te caía bien. Ahora ¿Por qué te caía mal? ¿Por qué te caía mal, Daniel? No es cierto, confiesa que primero fue Andrés Bustamante, Eduardo Palomo. Eduardo Palomo. Admítelo. No, está bien. Sí. No, espérate. No. Sí, Vamos, sí. Pero ¿quién era la opción? Cuando escribíamos el asunto, ¿de quién hablábamos? De este. Pero ya que nos entró lo putota, y a decir, pues sí, pero a ver, vamos a ver con las opciones comerciales acá. ¿Y a quiénes vieron, se puede saber? Vimos a todo el mundo. Sí. A todo mundo. A todo mundo. Sí, unos que eran unos miscast
unos que eran unos miscas. Fuimos de un lado. Terrible. Había, por Teatro, ejemplo, televisión y cine. ahí te digo, había gente que además hacía los castings y eran geniales. ¿Cómo se llama? Derbez. Ah, mira. Cierto, Derbez. Derbez Hace antes de 20 años, era porque esta película genial. tiene- Y te digo una cosa, era genial Derbez. Era buenísimo. De hecho, esto es antes de que Derbez se convirtiera en el Derbez. El Derbez, y era buenísimo. Vimos a todo el mundo. Que era la discusión entre nosotros tres, bueno, y el Chivo, que era el otro que está involucrado en el asunto, era constantemente, eran dos cosas. Tono, que era lo que más te preocupaba a ti al principio, me acuerdo que decías. Sí, que dices que... Tono y ritmo. Y era como un mantra constante que teníamos. Estábamos como muy conscientes de ese asunto. Y creo que si algo yo estoy orgulloso del final de la película fue eso, que creo que hay una congruencia de tono y ritmo. Y una continuidad de tono y ritmo. Y es cuando yo hablo muchas veces que cuando tienes un protagonista así, es un correalizador. Porque tú estás creando ese momento fílmico, lo estás creando a partir de la creación de este protagónico. Sí, es que hubo ahí algo como de generación que nos encontramos y entonces manejábamos un lenguaje muy común y algo que yo voy a recordar siempre era como, pues un juego, era una cosa muy divertida. ¿Y qué hacemos? Oye, no, espérate, no, vamos a ponerle un de este, sí, no. Pero más aparte, era como un juego sin conciencia del mercado y la calidad. No, era absolutamente un juego y luego después le fue increíble a la película y entonces, ay, cabrón. Fue muy ¿Qué inocente pasó? en ese sentido. El Muy proceso fue bien inocente, inocente. Porque era éramos de- haciendo chistes de los que nos gustaban a nosotros, de la generación. Claro, con un guión y toda una estructura y lo que sea, pero cosas que estaban pasando, que estaban en el aire, de las de nosotros, ¿no? Y eso es esa de las de conciencia que nosotros. luego, Hay un pues, momento que tú vas a un refrigerador. Yo me acuerdo de eso porque eso me lo comentó varias gente después. Que vas al refrigerador que estás inventando un eslogan y que dices, oh, no, ahora sí estoy cabrón. O algo así. Es una babosada que yo me acuerdo que eso estaba escrito, que después se discutió de cómo se iba a decir y que te encantaba y te reías cada vez. Y el que pacho, que pacho. Y el que pacho, que o sea, pacho. yo no lo entendía. Pero, Sí. ¿quién dice eso? Qué pacho. Que de Después pronto ya crea una lo identificación, adopté. que crea una identificación con la gente. Y yo que tiene que ver con esa inocencia de una cierta pureza de que era lo que nos parecía chistoso. Pero algo pasó con esa película que años y años después te sigues encontrando gente, taxistas, que saben frases, que te las recuerdan. Algo pasó. Hay quien considera que es un parteaguas en cierta forma de hacer el cine mexicano. Yo me acuerdo, yo la vi en la muestra de cine, que la muestra de cine era guau, ¿no? Tener una película El cine latino, latino. no sé, Sí, esa fue su en premier. la muestra de Esa cine. fue su premier. Esa fue su premier y la gente salió, Eso de compañeros Hernández. míos, todos sorprendidos, decir, o sea, es la primera vez que una película mexicana me gusta, decían varios. Yo creo que tuvo solo en ese momento fue que fue de las primeras películas que por un lado era claro que había una intención fílmica, una intención de cine, pero a la vez no se tomaba en serio y era comedia. O sea, después de haber venido de tantas generaciones donde cine tenía que ver con seriedad y solemnidad. Y de pronto aquí llegaba una donde, y eso también molestó a mucha gente también. Sí. Digo, eso a la vez también molestó a gente que era para reírse. Y No, digo, bueno, pero como si reírse fuera frívolo. Pero no, Ese exacto, es el pero no era asunto. una película Sí. frívola. Exactamente, pero eso es lo importante. Y creo que eso tuvo lo suyo en su momento. Además, que resulta que fue una película que le gustaba a la gente. Sí, por eso te ¿Esta preguntaba. parece que resiste A casi hasta 20 ahora? años, ¿cómo Mira, la ves? la verdad no la he vuelto a ver. Creo que hay algún asunto que estoy seguro que envejecerá. Creo que hay una cuestión de, quizá porque estábamos tan metidos en el rollo del yupismo, y me refiero a una cuestión, me refiero, seguramente los vestuarios se van a ver, Se ven. ¿sí? No, pues es obvio. O sea, es que es una cuestión de época. No, pero sí, pero es que hay películas, así te digo, yo creo que ¿Y tu mamá? Envejece menos. Envejece menos porque los vestuarios son menos, fue menos la obsesión específica, era como hacerlo más, Pero no solo es eso, es la Ciudad de México, es muchos diálogos también, También. serían cosas que sonaban bien entonces, ahorita no tanto.
A lo mejor siguen haciendo reír, no sé. Ahora, yo lo que creo, y eso va a ser lo interesante, que lo que fue refrescante en su época de diálogo, y eso lo digo como un ojalá, porque yo no lo he visto, lo que fue refrescante, que ahora se sienta un poco viejito. En el sentido, eso querría decir que cada vez se sigue refrescando el asunto. Yo lo puedo reconocer eso cuando vi el corto del CUEC, mi primer corto del CUEC, en donde la verdad algo que no envejece es el aspecto fílmico. Esa película yo la puedo traducir, decir, estuvo quitando las obvias cosas que ves en pantalla, que es un México de los 70s. Sí es de los 70s, ¿no? 80s. ¿80s? Sí. Principio de los Países 80s. Principios. Sí, sí, Ok, de los 80s. Pero la cuestión cinemática, yo no la veo más vieja de algo que yo podría haber hecho hace un año. ¿Me explico? Y creo que es lo mismo no es que yo siga rodando de la misma manera que hice Solo con tu pareja, pero creo que el aspecto fílmico es un aspecto fílmico que sigue siendo vigente. Sí. Digo, hay cosas que es obvio que van a envejecer, ya no existen los beepers, ¿no? Cuando se filmó la escena alrededor del Torre Latino con un helicóptero, tuvo que ser día Claro, por es que noche. Las computadoras ya no se ven así. Una idea de reflejar algo también, nuestra idea de cosa mexicana, ¿no? Y siendo tan mexicano. En tu Sacando caso era el como, folclorismo, sí, saliendo del folclorismo pero como también. con yo me acuerdo que te decía ahí, aquí estaría increíble un bolero, y tú decías, un bolero. Ah, sí, bueno. Sí, ¿cuál? No, Pero exacto. estábamos como en... Ah, sí, es tratando de cierto, hablar de- tú metiste el bolero, ya me acordé. Pero me Ya acuerdo que acordé. tú decías, va a aparecer película de tal o no, y lo dijiste, no, sí, a ver. O sea, sí había una conciencia como de retratar algo mexicano. Era algo tan específico que por un lado la gente, el público mexicano se sentía muy reflejado, identificado o al menos conocía. No quiero decir que se retrataran que Daniel fue un retrato del mexicano, pero el público conocía a ese güey. ¿Sabes? Lo había visto. Lo había visto y le gustaba que le fuera mal además. Y por otro lado, hacia afuera era algo que tenía, por un lado, narrativamente elementos totalmente universales. En cuestión de personajes, la circunstancia era totalmente universal. Y esa particularidad en color era lo que le daba el plus, ¿sabes? Lo que le daba el más. Eso me acuerdo perfectamente, haciendo la ronda de festivales o en Estados Unidos. Y a final de cuentas, mi carrera despegó por Solo con tu pareja. Y era, yo me acuerdo Sidney Pollack, que era el fan número uno, hablaba de Daniel como que era el Mastroianni. No dejaba hablar de que era el Mastroianni, que el control que tenía sobre su cuerpo solo lo había visto con Mastroianni. O sea, su referencia era ya, para un gringo, alguien más de otra cultura, ¿sabes? De algo tan específico como el cine italiano. Y entonces es esas cosas que ves en la distancia con mucho cariño, con cierto rechazo en ciertas cosas, porque está llena de cosas que jamás haría ahora. ¿Sabes? Y sin embargo, lo que tengo que admirar y aplaudir es que están hechos con total inocencia. La vida que va a tener esta película en el DVD, la que ha tenido, ya salió en Criterion Collection, ahora está saliendo en México. Pero es la primera vez que va a salir una copia en video decente. La verdad, lo que fue muy deprimente es que saliendo de su vida en los teatros, que como tú bien sabes es una vida muy reducida, por más bien que la haya ido y que duró mucho tiempo en su época, el resto de la vida fue en un VHS espantoso que había, que era copia de positivo. Sí, de esos que además se llamaba Nueva Era Cine Mexicano. De esos que además era una cosa espantosa. Y lo que me da mucho gusto es que ahora en esta nueva corrida, en esta nueva vida de Solo con tu pareja, es un DVD que tiene un transfer digital nuevo, supervisado por el Chivo. El pasado no lo hizo el Chivo, esto lo hizo el Chivo, lo supervisó, lo mejoró, lo calibró. Entonces, estoy seguro que se ve muy, muy, muy bien. O sea, el Chivo no deja, no da su bendición hasta que esté contento con lo que está haciendo. Y es la primera vez que la película se va a ver decentemente desde que se hizo. Digo, a menos que lo puedas ver en las salas. A mí lo que me da mucho gusto es que el Chivo haya tomado
el negativo y haya creado un nuevo scan, de tal manera de darle a la película las mejores herramientas para que se vea de la mejor manera posible en DVD. Y la verdad, a mí el Chivo me mandó nada más pruebas y se ve increíble. De hecho, mejoran cosas que el Chivo hubiese hecho en esa época si hubiese tenido la tecnología del transfer digital. Entonces, ciertas cosas que le parecían demasiado negras les dio detalle. Hay ciertas cosas que si le parecían que estaban demasiado iluminadas, les bajó de tono. Entonces, yo creo que de hecho, se ve mejor que nunca. Pues bien, pues es el DVD y ahora tiene este especial. Tiene tu corto de cine. Mi Tu corto del Quake. Ah, Que, sí. sí, que ese también, aunque no la fotografió el Chivo, él supervisó el transfer digital. ¿Sí? Tú lo Y editaste. yo lo reedité. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Alfonso, de estar aquí en el Quake y que platiquemos sobre Solo con tu pareja. No, pues gracias a ti. Estuvo ad hoc. Ya.